Bueno, jóvenes, entonces empezamos con la clase de hoy día, viernes 3 de marzo, unidad número 11, reacciones químicas, ¿no? Es un tema bastante interesante, bastante bonito, que tenemos que tenerlo presente, ¿no? Porque esta clase, este tema, marca en sí el fundamento mismo de lo que es la química, ¿no? La química estudia la materia desde el punto de vista de sus cambios. Y justamente ahora es que vamos a hablar de los cambios y vamos a representarlo, ¿no? A ver, ¿qué es una reacción química y qué es una ecuación? ¿No? Entonces aquí hay una relación bastante importante. Una reacción química, una transformación donde las sustancias van a experimentar choques efectivos. ¿Qué son choques efectivos? Son choques con consecuencia. Porque dos moléculas pueden chocar, rebotar y no pasó nada, ¿no? Pero aquí no. Aquí, después del choque, va a generar, ¿qué cosa? Va a generar ruptura de enlaces químicos y se va a producir formación de nuevos enlaces químicos y por ende nuevas sustancias, ¿no? Entonces, al producirse nuevos enlaces químicos, trae como consecuencia la formación de nuevas sustancias. ¿Está bien? Entonces, una reacción química es un proceso real, un proceso químico. En cambio, una ecuación química es la representación simbólica, ¿está bien?, de una reacción química. ¿Cómo se representa? ¿Está bien? Nos identifica quiénes son las sustancias reactantes, quiénes son los productos, ¿no? Y además, mediante símbolos, nos indica también el estado físico o alguna otra característica experimental, ¿no? Entonces, aquí hay una representatividad, ¿no? La ecuación representa lo que sucede en una reacción química, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí algunos detalles iniciales. Tenemos, por ejemplo, la sustancia A y la sustancia B, ¿no? Reaccionan. Al reaccionar se conocen como reactivos. Luego del proceso aparecen C y D, sustancias nuevas llamadas productos. Esto, ¿qué cosa es? Es una reacción química. ¿Está bien? Nos dice que es más fácil trabajar con líquidos y con gases disueltos, ¿no? ¿Y por qué no dice que es más fácil? Porque mire, por ejemplo, yo podría trabajar, por ejemplo, la sal. La sal, por ejemplo, es sólido, pero para que un sólido reaccione, cuesta, ¿no? Es complicado y la eficiencia es muy poco. Lo que se hace es, previamente, esa sal se disuelve en agua. Cuando la sal está disuelta en agua, está en la forma de electrolito, la reacción es más eficiente, ¿no? Más rápida, más eficaz. Entonces, por eso dice aquí, más fácil si trabajamos con estados fluidos, no líquidos y gases. A veces se observan, ¿no? Por separados o juntos también, formación de precipitados, formación de gases, cambio de color, emisión de luz y energía, ¿no? Por ejemplo, a veces una reacción química hace de que toda la solución se caliente, ¿no? Al final termina el proceso, ¿no? Liberando calor, ¿no? Que es una forma de energía. Y es importante ese detalle que es aquí, no intervienen núcleos, solamente van a intervenir, ¿qué cosa? La nube electrónica, ¿no? Porque los cambios que se dan son de compuestos, no de átomos, ¿no? ¿Qué se refiere eso? Por ejemplo, miren, si yo tengo si yo tengo, por ejemplo, a ver, aquí una molécula de cloro y aquí molécula de hidrógeno, miren, ingresa cloro, ingresa hidrógeno y salen los mismos átomos, cloros e hidrógenos, solamente que salen reordenados. ¿Está bien? Entonces, aquí lo único que sucede es que se va a reordenar.
Ya está. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, de un inicio a un final va a haber, ¿qué cosa? Solamente participación de electrones. Hubiese un cambio nuclear si, por ejemplo, ingresa cloro y sale, ¿qué te digo? Neón, por ejemplo, ¿no? O de repente sale azufre, no, pero no. Aquí lo que ingresa es cloro y sale cloro, hidrógeno, hidrógeno. Entonces solamente hay interacción en la nube electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque la nube electrónica es la que forma enlaces, ¿no? Si los enlaces se destruyen y se forman, aparecen nuevas sustancias, todos son juegos de nube electrónica, pero el núcleo permanece idéntico, ¿no? Por eso dice aquí que se va a conservar, se conserva el número y tipo de átomos. Si entran dos cloros, salen dos cloros, dos hidrógenos, hidrógenos, ¿no? La cantidad y el tipo de átomo. Además, la carga eléctrica y la masa total. ¿Qué es una ecuación química? Decimos es la representación simbólica de una reacción química. Y hay dos tipos fundamentales de reacciones químicas. A ver, una primera llamada reacción irreversible, ¿no? Y la otra, reacción reversible. La reversible se da en los dos sentidos, en ida y retorno, ¿no? Entonces, tenemos una reacción irreversible, una reacción reversible. Una irreversible podría ser, por ejemplo, cuando tenemos aquí, por ejemplo, el carbonato de calcio, esto en un horno a 1200 grados centígrados se descompone en cal, ¿no? Que es pues una especie de harina color blanco y anhídrido carbónico. Por eso ese anhídrido carbónico es un gas, eso escapa. Al escaparse, se va del sistema, entonces ya no puede regresar. Entonces solamente en un sentido nada más, se va quemando carbonato, va apareciendo cal y va escapando CO2, ¿no? O sea, no hay modo de que esto se revierta. En cambio, por ejemplo, si yo tengo acá en solución acuosa, por ejemplo, amoníaco, ¿está bien? En solución acuosa, decimos aquí, en solución, ya está, tengo amoníaco, por ejemplo, más agua, entonces esto va a producir amonio más el OH, ¿no? Radical. Pero esto es un proceso reversible, ¿no? Reversible. Entonces, en este caso, en solución acuosa, el proceso va a un equilibrio. Al final van a convivir las dos especies de una manera equilibrada, ¿no? Entonces, ese es un proceso llamado reversible. Fórmulas químicas de los reactivos van a la izquierda, a la derecha, la fórmula de los productos, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy día es vamos a ajustar. ¿Qué cosa es ajustar? Bueno, ajustar es sinónimo de balancear o equilibrar, ¿saben? O ajustar. ¿Qué significa eso? A ver, significa pues hacer de que la materia que ingresa como reactantes sea igual a la materia que sale como producto. ¿Saben? Eso es lo que se conoce como el balance de reacciones. Por ejemplo, si yo leo ajustar, digo, bueno, como esta práctica nos alcanzó un profesor del equipo de profesores que tenemos de la vida real, entonces leo ajustar, digo, este profe lo que ha hecho ha sacado esa información de un libro español, porque los españoles, ellos dicen a la reacción se va a ajustar, ¿no? Cuando se va a ajustar, se va a balancear. Los argentinos dicen se va a equilibrar, ¿no? Y los peruanos se va a balancear. Bueno, pero al final son sinónimos, ¿no? Entonces vamos a hacer de que toda la materia que ingresa como reactantes debe ser igual a la materia que sale como productos, ¿no? ¿Saben? Eso es ajustar, balancear o equilibrar. ¿Saben? Por ejemplo, acá tenemos nosotros presencia de una molécula de nitrógeno, ¿saben? Tres moléculas de hidrógeno, y esto va a producir
dos moléculas de amoníaco, ¿no? Entonces, aquí de una manera gráfica tenemos pues la representación de una reacción química, ¿no? Nitrógeno más hidrógeno, 2 de amoníaco, ¿no? Entonces aquí ya se ha balanceado. Además, miren, nos dicen que el nitrógeno está en estado gaseoso. Este es en estado gaseoso, el hidrógeno en estado gaseoso, el amoníaco en estado gaseoso. ¿Saben? La reacción se da hacia la derecha. Entonces aquí ya se ha balanceado, ¿no? Entonces esto es balance de reacción, ¿no? ¿Ya está? Eh, Aquí, por ejemplo, si yo quiero ser más exacto, decimos, la reacción se da al margen del químico. Entonces lo que yo voy a balancear, por ejemplo, no es la reacción química, no voy a balancear la ecuación química, ¿no? Claro, porque la reacción se da, ¿no? Al margen de que yo lo balanceo o no, la reacción procede en la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando yo lo observo, ya quiero explicarlo desde el punto de vista teórico, tengo que balancear. Clasificación de las reacciones químicas. A ver, tenemos aquí una primera clasificación, dice, por la forma que se originan los productos. ¿Está bien? Entonces, decimos aquí forma en que se originan los productos. A ver, decimos A, reacción de composición. También se conoce de adición o de síntesis, ¿no? Entonces son reacción de composición, de adición o de síntesis. ¿Ya está? Entonces, en este caso, lo que hacemos es observar que dos sustancias distintas van a reaccionar generando una única, una sola. ¿Sí? Eso se conoce como la reacción de composición, adición o síntesis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el óxido férrico, reacciona con agua para generar hidróxido férrico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a observar, ¿no? Óxido férrico más agua, hidróxido férrico. Dos sustancias dan una sola, ¿no? Aquí decimos se está sintetizando, se está adicionando, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces vamos a encontrarlo más como reacción de composición que como síntesis, ¿no? Bueno, en nuestra literatura peruana, ¿no? Porque síntesis es un vocablo pues, netamente español, ¿no? B, de descomposición o de análisis, ¿no? Entonces, esta es la B. En la primera, dos sustancias daban una. En la segunda, en la parte D, es lo contrario. Aquí, a partir de una sustancia, va a generar otras dos, o sea, se va a descomponer, ¿correcto? Mira que en la primera se componía, por eso de composición, la otra es de descomposición. Por ejemplo, tenemos aquí el óxido de mercurio, ¿no? Como ejemplo, el óxido de mercurio es un sólido, ¿está bien? Es un sólido, ¿no? Eh, parece una tierra negra, ¿no? Pero cuando eso se calienta, porque es triangulito que significa calor, ¿no? Cuando yo veo aquí un triangulito, ese triángulo significa calor, entonces se descompone en mercurio líquido y oxígeno gaseoso, ¿no? Entonces, el mercurio lo conocemos, ¿no? Es como un líquido plateado, ¿sabe? Y el oxígeno se encuentra en estado gaseoso. Luego tenemos otra más, aquí sería la C, reacción de desplazamiento simple o sustitución.
¿no? En este caso, desplazamiento simple o sustitución significa pues que una sustancia es desplazada o sustituida, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, miren, una sustancia llamada libre, así lo llaman, sustancia simple, ¿no? O sea, no está combinada con otras. Se o va a atacar una sustancia compuesta. La sustancia compuesta es la sustancia BC. Pero ¿qué pasa? La sustancia A libre viene y ataca a B, lo desplaza y B queda desplazado, fuera, ¿no? Entonces ahora A queda con el C y B queda desplazado, queda solo, ¿no? Por eso se llama desplazamiento simple, ¿no? ¿Saben? ¿Quiénes son las sustancias simples que van a desplazar? Decimos aquí lo siguiente, desplazan metales alcalinos térreos, ¿no? Pero también pueden desplazar no metales, ¿no? De acuerdo a su capacidad, ¿no? A su fuerza de electronegativa que presenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, el flúor va a desplazar también al cloro, al bromo, ¿no? En ese orden, porque el flúor presenta mayor electronegatividad. Ejemplo, aquí una reacción típica de desplazamiento que lo vamos a encontrar siempre porque eso se practica en los laboratorios. Por ejemplo, mira, el zinc es un metal que en los laboratorios lo tenemos como si fueran unas lentejitas, ¿no? Por eso le llaman granallas de zinc. El zinc nos venden zinc puro como unas lentejitas, ¿no? Ahí en el laboratorio se le conoce, reitero, como granallas de zinc. Ese zinc, ¿no? Lo que hace cuando se sumerge en un ácido, va a desplazar al hidrógeno del ácido. Entonces, mira, el zinc desplaza al hidrógeno y el hidrógeno va a quedar solo, ¿no? Ahora, si el zinc desplaza al hidrógeno, entonces ahora en el lugar que tenía el hidrógeno está el zinc. Y eso se va a llamar como el sulfato de zinc, ¿está bien? Y va a liberarse el hidrógeno de esta manera. ¿Ya está? Entonces tenemos aquí el sulfato de zinc e hidrógeno liberado. Miren, el hidrógeno que estaba asociado ahora está libre. Entonces eso se conoce como una reacción de desplazamiento simple. Pero también tenemos la reacción de desplazamiento doble. Sería la de más conocida como metátesis. Metátesis o desplazamiento doble. Algunos también lo llaman doble sustitución, ¿no? En este caso, ya a diferencia del anterior, que había una sustancia simple, aquí no. Aquí las dos sustancias son compuestas. Tengo la sustancia AB y tengo la sustancia BC, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Sucede, por ejemplo, de que la sustancia A va a desplazar a la sustancia C. Y la sustancia C, que ha sido desplazada, que ha sido sacada de su lugar, no queda libre, sino que va a ocupar el lugar que tenía A. O sea, se va a dar un intercambio de parejas. ¿Está bien? Entonces ahora tendremos lo siguiente. A ver, el C con el B y el A con el D. ¿Está bien? Entonces aquí ha habido un desplazamiento, ¿no? Pero esa vez el desplazamiento es doble, ¿no? Porque alguien dice A desplazó a C, pero otro puede decir, pero ¿por qué? ¿No? De repente C desplazó a A, ¿no? Bueno, al final los dos se desplazan mutuamente y aparecen pues de esta manera, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos como ejemplo aquí el óxido cálcico, ¿no? Está bien.
Esto es como si yo dijera, por ejemplo, aquí el calcio más 2, aquí el oxígeno menos 2. Aquí tenemos un ácido que libera hidronios y tenemos liberación de cloruros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí hay un reordenamiento. Este positivo ya no va a estar con este negativo, va a buscar otro negativo, ¿no? Acá ves. Y ese positivo ya no va a estar con cloro negativo, sino va a buscar otro negativo, ¿no? Y esto es lo que va a aparecer, ¿no? Aquí aparece el cloruro de calcio y aparece el agua, ¿no? Entonces, aquí hay una reacción de doble sustitución o doble desplazamiento, ¿no? Todavía no hablamos de redos y ya no dicen que es no redos, ¿no? Pero un adelanto significa de que aquí no hay cambios en su estado de oxidación. Todos conservan su estado de oxidación. Si todos conservan su estado de oxidación, entonces me dicen que es no redox, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer en un momento, ¿no? Cuando hablemos redox, ¿no? Pero ya de antemano decimos de que la metátesis o doble desplazamiento no tiene, no presenta cambios en sus estados de oxidación. Ahora tenemos las reacciones químicas térmicas. Térmicas significa de que va a haber variación de temperatura. Y para que haya variación de temperatura, tiene que haber aquí un intercambio de calor. Claro, ¿cómo es que se va a variar la temperatura? Ojo, con intercambio de calor. ¿Y qué cosa es el calor? Es energía. O sea, va a haber interacción de energía. De acuerdo a eso, tenemos lo siguiente. Tenemos que puede ser endo y puede ser exo, ¿no? Endo significa hacia adentro, o sea, va a absorber calor. ¿Está bien? Cada vez que sean endotérmicas, van a absorber calor. Mientras que exo es cuando liberan calor, ¿no? Entonces, hay dos tipos de reacciones desde el punto de vista de las interacciones térmicas, ¿no? Tenemos aquí que son las endo, absorben calor, y exo, liberan calor. ¿Está bien? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una endotérmica, ¿no? Va a ser aquella que absorbe calor. Y yo miro en la parte inferior, veo un triangulito. Aquí triangulito. Por si acaso, el triangulito que ustedes van a observar aquí, ese triangulito significa equivalente a calor. ¿Sí? Eso es equivalente a calor. Miren, yo ubico la flechita en color verde. ¿Por qué la flechita? Porque la flechita divide los reactantes a la izquierda y los productos a la derecha. Ya está. Y ahora, después que he colocado esa flechita en verde, separando reactantes y productos, ¿no? Digo, ¿dónde está el calor? ¿Dónde está? En los endotérmicos, el calor está como reactante. Y en los exotérmicos, el calor está como producto, ¿no? Entonces, ¿qué significa que esté como reactante? Es que el calor es necesario para que el proceso se lleve a cabo. El calor es reactante, es importante su presencia. Si yo quito calor, si yo no presento ese calor, la reacción no se da. Entonces, para que el proceso se dé, es como si fuese un reactante necesario la presencia del calor. En cambio, en una reacción exotérmica,
veo que el calor está a la derecha. El calor es producto del proceso, ¿no? Entonces, el calor se genera, ¿ya? Entonces, una endotérmica, ¿no? Por ejemplo, es aquí el nitrógeno y el oxígeno del aire no reaccionan, ¿no? En el aire tenemos nitrógeno y oxígeno, pero si a esa mezcla yo lo caliento, entonces sí reacciona, ¿no? Aquí también, si yo tengo, por ejemplo, el metano, que es el gas natural, más oxígeno, eso genera anhídrido carbónico, agua, pero también libera calor. Eso es lo que se da, pues, en las cocinas de aquellas personas que tienen gas domiciliario, ¿no? Se da eso. Ahora, reacciones químicas por combustión, ¿no? Entonces diremos lo siguiente, a ver, decimos, son aquellas que se producen por interacción de un combustible con un comburente. ¿Ya está? Entonces, tenemos aquí que para que se dé una reacción de combustión tienen que darse tres variables. Lo que es el combustible, lo que es el comburente y la chispa que desencadena el proceso. ¿Saben? Entonces, el combustible es de lo más variado. El combustible puede ser sólido, como el carbón, como el papel, como la madera. Puede ser líquido, como la gasolina, como el alcohol, como la benzina. Y puede ser gaseoso, como el gas propano, el metano. Entonces el combustible es variado. Hay muchas formas, muchos tipos, mucha variedad de combustible. En cambio, el comburente es único. El comburente solamente es el oxígeno, nada más, ¿no? Puede dar combustible y oxígeno, pero mientras no se enciende la chispa, no hay combustión. Por eso tienen que juntarse los tres factores, ¿ya? Pero cuando yo clasifico, lo clasifico no en función del combustible, ¿no? Porque tendría pues una clasificación mucho más grande, ¿no? ¿No? Sino lo clasifico en función del comburente, más sencillo. Decimos, ¿por qué en función del comburente? Porque puede ser que se dé en exceso de comburente, ¿no? Exceso de oxígeno, se llama combustión completa, o puede que se dé en insuficiente cantidad de oxígeno, ¿no? Y eso es una combustión incompleta. Entonces, ¿y cómo lo voy a reconocer? Esto es bien sencillo reconocerlo, porque una combustión completa va a generar, ¿qué cosa? Anhídrido carbónico. Mientras que una combustión incompleta va a producir monóxido de carbono, ¿no? O también produce hollín, ¿no? Hollín. Ese hollín o ceniza al final, ¿no? Entonces, cuando una combustión es completa, ¿no? Es una llama azul, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, eh, el, en la cocina a gas, ¿no? Llama azul, combustión completa. En la cocina querosene, por ejemplo, o una vela, que es llama amarilla, eso es combustión incompleta, ¿no? Entonces aquí, si yo coloco ejemplos de cada caso, lo fundamental es que para que sea completa va a producir anhídrido carbónico, anhídrido carbónico. Y para que sea incompleta, monóxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces, la manera de diferenciarlo es bastante sencilla, ¿no? ¿Está bien? En los problemas de examen muchas veces dicen, se tiene
una reacción de combustión, ¿no? Completa. Nada más. Y la pregunta es, señale los productos generados, ¿no? Entonces, si es completa, va a generar de todas maneras CO2, ¿no? Si fuese incompleta, genera el monóxido, el CO. Entonces, así se puede diferenciar, ¿no? Balance de ecuaciones químicas. ¿Qué significa eso? Decimos de que vamos a equilibrar o vamos a ajustar los procesos químicos. ¿De qué manera? Para balancear hay técnicas que se han venido pues dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Una de esas técnicas es los llamados método tanteo y otra técnica es método redox, ¿no? También hay método algebraico y método ion-electrón si se trata de especies iónicas. Nosotros vamos a trabajar con dos de las más importantes, ¿no? Con tanteo, que es muy importante, así lo vean sencillo, pero es importante, y el método redox, que es fundamental, ¿no? Que es importante también. Entonces, con esos dos métodos vamos a trabajar ahora. A ver, entonces dice lo siguiente. Dice, primero, el método tanteo. En este caso, me dicen, dejamos la habilidad o dejamos a la habilidad y al criterio de cada estudiante. Es cierto, ¿no? Hay estudiantes que son hábiles y balancean al toque, son criteriosos, ¿no? Pero más que habilidad y criterio, yo pondría aquí a aquellos jóvenes que practican, ¿no? Porque la práctica hace al maestro. Puede ser un chico muy hábil, pero si no practica, recién en el examen comienza a descubrir cosas que lo hubiese descubierto más antes, ¿no? Y puede haber un chico que de repente no sea hábil, pero que sí practica, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que la práctica hace de que él llegue al examen y lo resuelve al toque, ¿no? Porque ha practicado. Entonces la práctica es vital en todos los aspectos de la vida, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a balancear esa reacción, ¿no? Por ejemplo, voy a balancear la más fácil, por ejemplo, la 3. ¿Cómo es el balance 3? Entonces lo que hago aquí, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? Primero ubico la flecha, los reactantes a la izquierda, los productos a la derecha. Y luego digo lo siguiente, a ver, entra un fósforo, salen dos fósforos. Entra un oxígeno y salen tres oxígenos, ¿no? Como aquí hay uno, cualquier cosa que le ponga aquí va a ser correcto, ¿no? Entonces voy a trabajar con el oxígeno porque ingresan dos y salen tres, y eso no puede ser, ¿no? Tiene que ser iguales. Entonces, como 2 y 3 son números primos, entonces este 3 del oxígeno colocamos acá para, y este 2 del subíndice colocamos acá. Ahora sí, digo, ¿qué pasa con respecto a los oxígenos? Ah, con respecto a los oxígenos, entran 6 y salen 6. ¿Y qué pasa con los fósforos? Entra uno y sale 4. Ah, no puede ser. Si salen 4 fósforos, deben haber ingresado 4 fósforos, ¿no? Ya está. Y la ecuación habrá quedado balanceada, ¿no? Entonces, colocando un 4, un 3 y un 2 llamados coeficientes, esos coeficientes que hacen el balance. Entonces, decimos aquí 4, 3 y 2, ¿cómo se llaman? Son los coeficientes que hacen el balance, ¿no? Coeficientes estequiométricos. Miren, la próxima semana vamos a estudiar lo que es la estequiometría. Pero estequiometría significa coeficientes correctos, ¿no? Coeficiente de las cantidades correctas. Eso es estequiometría, ¿no? Entonces, se ha balanceado acá. Luego, por ejemplo, podemos ver otro ejemplo. ¿Cuál podría ser? Otro es fácil, por ejemplo, puede ser de repente, a ver, la número 1.
igual, ¿no? Ubico la flechita y digo a la izquierda y a la derecha tienen que ser iguales. Aquí decimos, a ver, ingresa un hidrógeno y aquí hay más hidrógenos. Bueno, los hidrógenos están dispersos, ¿no? A ver, el calcio. Entra un calcio y sale un calcio. El calcio está bien. Cloro. Ah, cloro sí. Miren, salen dos cloros. Para que salgan dos cloros, han tenido que haber ingresado dos cloros. Ya está. Entonces los cloros ya están balanceados. Hidrógenos. Aquí hay dos hidrógenos y aquí hay dos. Dos hidrógenos más dos hidrógenos son cuatro hidrógenos. Entonces debe ser aquí dos, ¿no? Dos por dos, cuatro. Oxígeno, dos acá. Oxígeno, dos acá. ¿No? Entonces la ecuación quedó balanceada. Aquí va un 1, aquí va un 1. ¿Correcto? Entonces tenemos acá de que esto es lo que se conoce como ecuación química. A ver, otro. Tenemos aquí el aluminio, son dos, aquí también hay dos, chévere. Ahora, hay unas sugerencias que me dicen, los libros, me dicen que el oxígeno y el hidrógeno se dejan para el final. ¿Saben? Porque ellos, al formar agua, terminan el balance. Entonces, si yo dejo al final al oxígeno y el hidrógeno, primero tendría que balancear el aluminio, entran dos, salen dos, y después balancear el azufre. Pero en el caso del azufre, ingresa uno y salen tres. Si salen tres, entonces han debido ingresar tres azufre, ¿no? ¿Está? ¿Qué pasa con los H, hidrógenos? 3 por 2, 6. Lo quiere decir 3 por 2, 6. Y los oxígenos van al final, dice el oxígeno. Aquí tres oxígenos. ¿Y aquí cuánto hay? Oxígeno 4 por 3, 12. Más 3, 15. Oxígeno aquí 4 por 3, 12. Más 3, 15, ¿no? Entonces los oxígenos también han quedado balanceados. ¿Cómo sería la número 5? La 5 dice lo siguiente, ingresan dos fósforos. Ya está, sale uno, no puede ser, deben salir dos fósforos, ¿no? Entonces solamente me fijo en el fósforo. Lo demás no me interesa. Solo me interesa el fósforo, nada más. Si ingresan dos fósforos, salen dos fósforos. Y ahora complemento con lo demás. Miren, aquí oxígeno está en dos lados. No me conviene. El hidrógeno en un lado, sí me conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un solo lado. Solamente un coeficiente para el hidrógeno. Entonces ingresan dos hidrógenos. ¿Y cuántos salen? Los hidrógenos que salen son 3 como subíndice y 2 como coeficiente, 2 por 3, 6. Salen 6 hidrógenos, deben entrar 6 hidrógenos. 3 por 2, 6. Oxígenos ingresan 5 y 3, 8. Y salen 4 por 2, 8. ¿Ya está? Aquí tenemos el clorato de potasio, que por acción del calor se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. ¿Qué hacer aquí? Decimos lo siguiente. Entre un potasio sale un potasio, entre un cloro sale un cloro. Oxígeno entran 3 y salen 2. Entonces, como 3 que ingresa y 2 que salen son números primos, entonces, ¿qué sucede? El 3 viene para acá y el 2 viene para acá. Ya está. Entonces, los potasios que entran 2 y salen 2. Los cloros entran 2 y salen 2. Los oxígenos entran 6 y salen 6. En el 7 tenemos el hierro con el cloruro de hidrógeno. Y aquí, miren, me doy cuenta de algo súper interesante. Miren, todos parecen que son iguales, pero cuando yo veo el hidrógeno y el cloro, a ver, ¿qué pasa aquí? Miren, ese señor hidrógeno y el señor cloro, como reactantes, aquí no hay más hidrógeno y cloros. Entonces, el hidrógeno y cloro, aquí me doy cuenta de que cualquier cantidad que coloque aquí, siempre deben salir que la cantidad de hidrógeno y la cantidad de cloro son iguales. Entonces, hidrógeno y cloros tienen que ser iguales como productos. Miren, pero aquí hay 3 cloros y aquí hay 2 hidrógenos. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué hacer para que la cantidad de hidrógenos y cloros sean iguales?
Entonces, el cloro es 3 y el hidrógeno es 2. Como son números primos, entonces, ¿qué hacemos? El 3 de cloro coloco el hidrógeno y el 2 de hidrógeno al cloro. Ahora sí decimos, cloro son 6, hidrógeno son 6. Coloco aquí. Cloro son 6, hidrógeno son 6. Ya está. Y el fierro son 2 acá. 2 fierros. Entonces, 2 fierros que entran, 2 fierros que salen. 6 hidrógenos que entran, 6 que salen. 6 cloro que entran, 6 que salen, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Luego sigue estado de oxidación. Miren, aprender los estados de oxidación de toda la tabla, pues es una tarea harto difícil, pero innecesaria, ¿no? No hace falta, ¿no? ¿Para qué aprender tanto, no? Son 112, 118 elementos, ¿no? Demasiado. Wow, eso está peor, ¿no? No, no. Pero necesito saber las o los estados de oxidación, ¿no? ¿Sí? O sea, necesito saber esto que está aquí. Miren, ¿no? Estado de oxidación, ¿no? Por ejemplo, en el fierro, ¿no? En teoría tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, pero en la práctica solamente tiene 2, ¿no? Fierro 2 y fierro 3. Entonces diremos lo siguiente. Voy a recordar mi clase de nomenclatura, ¿ya? A ver, un ratito. ¿Dónde está la nomenclatura? A ver, somos el salón 18. Nomenclatura está por acá, ¿no? Ya está. Cuando decimos nomenclatura, la unidad número 7, aprendimos a determinar, aquí está, los estados de oxidación, ¿no? Y mira, son 4 reglitas bien sencillitas, ¿no? Entonces, con esas 4 reglitas nosotros tenemos bastante, ¿eh? ¿No? No estamos más, ¿correcto? Entonces, esas reglitas son las que yo voy a necesitar para trabajar lo que es el estado de oxidación, ¿ya? Entonces, lo voy a copiar. ¿Ya está? Pero antes de copiar, voy a acomodar mi diapositiva, ¿no? Esta, ¿no? Hace mucho voy a acomodar esa diapositiva acá, ¿ya? Ya está. Voy a acomodar aquí. ¿Cuánto mide esto? 36, mucho, ¿no? Que sea solamente 14 o 16, ¿no? Entonces, achico esto. Ya está, ¿no? Luego voy a colocar aquí, eso también está muy grande, también lo achico, ¿no? Acá. Y luego, eso también lo voy a achicar por acá. Ya está, ¿no? Y aquí voy a colocar mi clase anterior, ¿no? Lo que voy a copiar. Aquí solamente voy a copiar lo que son los estados de oxidación, ¿no? Esto. Ya está. Y lo coloco acá. Ya. Entonces, miren, para que yo domine Redox, no hace falta, pues, aprenderme toda la tabla. No, no. Simplemente nuestras 4 reglitas. Nada más. A ver, vamos a recordar. Miren, esto que está aquí, acabo de copiarlo del tema nomenclatura 1, ¿no? La unidad 7, ustedes han visto, ¿no? Dice, ¿qué es el estado de oxidación? El estado de oxidación, llamado también número de oxidación, es una carga relativa, o sea, cargas de unidades que presenta un átomo asociado o aislado. ¿Y cómo puedo determinarlo? De 4 maneras. ¿Cuáles son esas 4 maneras? Decimos, primero, el estado de oxidación de un elemento es 0. ¿Quiénes son los elementos?
¿no? Por ejemplo, en el caso uno, un elemento puede ser, por ejemplo, el calcio, está solito, el aluminio, puede ser el oxígeno, puede ser el hidrógeno, ¿no? Mientras esté formado por un solo tipo, elemento químico, su estado de oxidación será cero en cada caso. ¿Ya está? A ver, dos. Esta oxidación dice de los metales alcalinos es más uno. Y esta oxidación de el alcalino terrio es 2, ¿no? Pero aquí están ya combinados, ¿no? ¿Está bien? En el 3 dice el estado de oxidación del hidrógeno es 1 y del oxígeno menos 2. Y en el 4 me dice que la suma algebraica de los estados de oxidación en un compuesto es 0. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí esto, ¿no? Por ejemplo, el calcio, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, eso es un carbonato. Entonces me dice de que esto siempre es 0, la suma, claro, pero por la regla 2 me dice que el calcio, por ser alcalino terrio, es más 2. Y por la regla 3 me dice que el oxígeno es menos 2. ¿Cuánto será el carbono para que todo sea 0? 4. Oye, ¿por qué 4? Porque 4 más 2, 6 en positivo. Y en negativo, oxígeno menos 2 menos 3 sería menos 6, ¿no? Entonces, con esas 4 reglitas, yo puedo, pues, sustituir toda la tabla periódica, ¿no? Esto, si yo lo tengo claro, ya será fácil el método redox, ¿no? Si esto yo lo recuerdo, esas 4 reglitas, el método redox ya se torna sencillo. Entonces, ¿qué cosa es el método redox? Redox es un vocablo que proviene de la combinación de dos procesos, el proceso de oxidación y el proceso de reducción. ¿Ya está? ¿Qué cosa es reducción? Reducción es un proceso por el cual el átomo gana electrones, ¿ya? Y oxidación, el átomo pierde electrones, ¿no? Eso tengo claro, ¿no? Entonces, en la reducción de electrones. Pero, ¿qué pasa cuando un átomo gana electrones? Al ganar electrones, está ganando cargas negativas. Y si gana cargas negativas, entonces va a disminuir esa oxidación. En cambio, si pierde electrones, ¿qué va a ocurrir? Si pierde electrones, lo que va a pasar es de que las cargas negativas disminuyen y los positivos quedan en exceso. Va a aumentar esa oxidación. A la sustancia que se reduce se llama agente oxidante, la sustancia que se oxida, agente reductor. Y aquí se da una transferencia electrónica, ¿no? Aquí hay un flujo de electrones. La sustancia que se oxida pierde electrones que va a ser tomado, que va a ser aceptado por la sustancia que se reduce, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Dice el calcio. Miren, ese calcio está solito. Como está solito, esta oxidación es 0. ¿Está bien? Aquí, todo esto es 0, regla número 4. El oxígeno menos 2, el azufre 6. Pero ¿cuánto es el hidrógeno? Hidrógeno es 0. Ojo, digo 1. Este 1, por si acaso, es de el hidrógeno. Y ahora, pasado la reacción, los productos. Miren, aquí aparece el hidrógeno solito, o sea, ha sido desplazado el hidrógeno. Entonces el hidrógeno ahora tiene estado de oxidación 0. Y el calcio, que aquí tenía 0, porque estaba en solitario, solito, regla 1, aquí está combinado. Y cuando está combinado, el calcio, por ser alcalino terrio, tiene esa oxidación más 2, ¿no? Entonces, observo de que el calcio cambia su estado de oxidación de 0 a más 2. ¿Por qué era 0 el calcio? Por la regla 1 dice un elemento, cuando está solo, está oxidación 0, cualquiera, ¿no? Pero cuando ya está combinado,
todo es cero y el calcio aquí dice, soy alcalino férreo y mi valencia es +2, ¿no? Se acabó. Eso es siempre, no hay duda aquí. El hidrógeno está asociado, tiene esta asociación +1, pero cuando reacciona, se libera y queda solo, ¿no? Hidrógeno 0. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Una reacción redo ocurre cuando ocurren cuando se da la oxidación. ¿Pero qué es oxidación? En la oxidación hay pérdida de electrones. ¿Está? La oxidación se da porque el átomo pierde electrones. Cada vez que un átomo pierde electrones, se está oxidando. Y al perder electrones, como el átomo tiene protones y neutrones, al perder cargas negativas, si pierde cargas negativas, los positivos quedan en exceso. Por lo tanto, hay un aumento en su número de oxidación. Por si acaso, el término número de oxidación es sinónimo de estado de oxidación. Pues hay un aumento del estado de oxidación, sinónimo de neurooxidación, ¿no? Entonces, la oxidación pierde electrones. En cambio, en la reducción gana electrones. Pero al ganar electrones, gana cargas negativas. Entonces, el átomo se hace más negativo. ¿Y qué sucede? Va a haber una disminución del número de oxidación. Entonces, si un elemento se oxida, otro elemento que se reduce en la misma reacción. En una misma reacción se dan estas dos situaciones en forma simultánea. Un elemento se va a oxidar y otro elemento se va a reducir. Ya está. Aquí tenemos la forma de balancear, ¿no? De repente un estudiante no ingresa a clase, entonces sigue esos pasos, ¿no? Y miren, es bien curioso en la medida de que me dicen que el primer paso para el balance redox es demostrar que la ecuación no está balanceada, ¿no? Entonces dice aquí oxígeno, entra hidrógeno, hidrógeno, entran 1 y 2, 3 y salen 2. Ya está. Entonces dice ingresan 3 y salen 2, ¿no? No está balanceada, ¿no? Oxígeno, entran 3 y salen 2, no está balanceada. Tienen que ser iguales. Paso 2, dice se colocan los números o estados de oxidación, ¿no? A todos ellos. Paso 3, se identifica aquel que disminuye, se llama reducción, aquel que aumenta se llama oxidación. Paso 4, se va a agregar electrones para que se equilibren las cargas, ¿no? A la izquierda sería +5 menos 3 más 2. Aquí está más 2. A la derecha hay 1, 2. Entonces, como esto era 0, tengo que agregar aquí 2 electrones para que sea -2. Y luego, como 3 y 2 no son iguales y tiene que haber igualdad de electrones ganados y perdidos, al 3 se multiplica por 2 y al 2 por 3, ¿no? Se cancelan los electrones, ¿no? Y los coeficientes que quedan son los coeficientes que van a balancear la reacción. Y el oxígeno, que no le llegó a ninguna reacción, ningún numerito, ¿no? Entonces se termina de balancear por tanteos, ¿no? Por eso decimos aquí se hacen modificaciones tanteando al final, ¿no? O sea, el último paso del método redox es tantear. Pero esto nosotros no lo vamos a dejar aquí, no lo vamos a resolver, no vamos a ingresar ahora a la resolución, ¿no? De esta forma, pero de una manera más, obviando algunos pasos, porque hay muchos pasos, ¿no? Vamos a obviar, vamos a ser más directos, ¿eh? Para balancear. Y se va a balancear por el método redox, ¿eh? A ver, vamos a resolver la pregunta que nos pide este caballero y después regresamos, ¿eh? A ver, aquí dice, por ejemplo, 1 señala la afirmación falsa, ¿no? La que no es. A ver, dice, un átomo se reduce cuando su estado de oxidación es negativo, el oxidante del átomo se oxida. Bueno, si yo lo voy a resolver sin un ejemplo, no va a entender nada, ¿no? Entonces voy a colocar un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. A ver, supongamos
que tenemos un clavo recién comprado en la ferretería y los clavos recién comprados en ferretería son de color pues azul plateado, ¿no? Bien hermosos los clavos, nuevecitos, ¿no? Color acero, ¿no? Color fierro, bueno. Y ese clavo lo voy a dejar caer en un vaso con agua. Agua, ya está. Y dejo el clavo ahí por un mes, ¿no? Me olvido del clavo, ¿no? Es como si voy a mi casa de campo, el clavo nuevo lo coloco en un vaso y me vengo a Lima, ¿no? Y al mes regreso. ¿Qué creen que va a pasar al clavo si ha estado sumergido en agua? Entonces lo que va a pasar es de que se va a oxidar. El clavo va a ser de un color rojizo correspondiente al óxido, ¿saben? Y hay unas burbujitas por los costados bastante imperceptibles, hidrógeno. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, cuando alguien ve al clavo de color marrón, comenta, ¿no? Dice, oye, el clavo se ha oxidado. Pero, ¿realmente se habrá oxidado o es una leyenda urbana? ¿Cómo yo puedo demostrar que ese fierro efectivamente se ha oxidado? Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Digo, bueno, voy a probar, pues, ¿no? Mira, voy a aplicar mis reglitas de determinación. Esto que está acá, ¿no? Esto es fundamental. Digo, a los elementos solitarios, esta asociación 0, a los alcalinos, 1, alcalinos térreos, 2, hidrógeno, 1, oxígeno, -2, y esto que también es importante, la suma de los estados de oxidación en un compuesto será 0. ¿Ya está? Entonces, digo lo siguiente. A ver, el fierro está solito, estado de oxidación 0. El hidrógeno solito, estado de oxidación 0. Ya está. En el caso del agua, es un compuesto y aquí no va a ser 0, ¿no? Aquí digo, todo esto va a sumar 0. Ya no el hidrógeno, sino el todo, ¿no? Aquí también el todo es 0. Ahora, regla número 3, el oxígeno -2, el hidrógeno +1. Regla 3, el oxígeno -2. Para que todo sea 0, el fierro tiene que ser +3. 3 por 2, 6, -2 por 3, 6. Entonces veo quiénes son los que han cambiado. Tenemos el fierro, empezó en 0 y va a terminar en +3. Mientras que el hidrógeno finalmente es 0, pero el hidrógeno empieza en 0. El hidrógeno empieza en 1. Ya está. En cambio, el oxígeno no. El oxígeno ni se oxida ni se reduce. No, el oxígeno entra con -2, no cambia, ¿no? Entonces solo voy a evaluar a los elementos que cambian sus estados de oxidación. Entonces el fierro va de 0 hacia +3, mientras que el hidrógeno va de 1 hasta 0, ¿no? Entonces aquí hay dos procesos diferentes, ¿no? Son diferentes porque el fierro, vamos a ver que aumenta su estado de oxidación. De 0 pasa a +3. Y cuando aumenta el estado de oxidación, ¿qué cosa, cómo se llama a este proceso? Se llama oxidación. Entonces, efectivamente, el fierro se oxida. Mientras que el hidrógeno de 1 a 0 disminuye y eso se conoce como reducción. Tenemos aquí oxidación y tenemos reducción. Miren, la oxidación es cuando un átomo pierde electrones. Mientras la reducción es cuando un átomo gana electrones. Oye, si gana, ¿por qué disminuye? Eso tiene lógica, porque está ganando cargas negativas.
Y si gana cargas negativas, entonces, lógicamente cada vez se hace más y más negativo, disminuyendo. Entonces decimos lo siguiente: el fierro se oxida. Mientras que el agua se reduce. Entonces, luego del proceso de oxidación, ¿qué cosa ha quedado? Ha quedado esto, ¿no? ¿Y qué es esto que está aquí? Esto es la forma que queda de la oxidación. Esto es la forma oxidada y esto que está aquí será la forma que queda de la reducción, ¿no? Sería la forma reducida. Ya está. ¿Y qué sucede acá? Aquí ocurre un nombrecito bien interesante, ¿no? Aquella sustancia que se oxida se le conoce como el agente, el que se oxida, reductor. Y aquella sustancia que se reduce se llama agente oxidante, ¿no? Aunque agente oxidante y reductor, ¿no? Antiguamente era agente oxidante. Ahora, muchos de los libros, de los textos de los profesores obvian el vocablo agente y solamente dicen, ese es el reductor es aquel que se oxida y el oxidante es aquel que se reduce, ¿no? Entonces, algunos obvian el vocablo agente, ¿no? ¿Saben? Entonces, al agua yo lo puedo llamar como agente oxidante o también lo puedo llamar, ¿qué cosa? Oxidante a secas, ¿no? ¿Ya está? Entonces, ese dibujito me va a ayudar a resolver mejor el problema número 1. A ver, ¿qué dice el problema número 1? Dice, un átomo se reduce cuando su estado de oxidación se hace más negativo. A ver, reducción se hace más negativo, ¿no? O sea, de más 1 baja a 0 y el siguiente es menos 1, después menos 2, menos 3. Claro, porque gana cargas negativas y eso tiende a ser negativo, ¿no? Oxidante es el átomo que se oxida. Ah, falló. Oxidante es el átomo que se reduce. Falso. Acá. Un átomo se oxida cuando su estado de oxidación se hace más positivo. Claro, aquí el fierro es 0 y aquí será más 3. Si hace más positivo, se oxida. Reductor es el átomo que se oxida. Reductor es el átomo que se oxida. Verdadero. Un átomo que no varía su estado de oxidación ni se oxida ni se reduce. Ah, es el caso del oxígeno, ¿no? El oxígeno entra como 1,2 y sale como 1,2. ¿No? O sea, ni se oxida ni se reduce, ¿no? Verdadero. Por ese motivo, aquí la clave sería la B, ¿no? Entonces, con este ejemplito ya yo puedo tener una visión, ¿no? Mejor para poder resolver el problema número 1. Es que respecto a los siguientes procesos, sublimación del yodo, sublimación es cambio de estado, fenómeno físico. Fermentación, eso es químico porque se va a transformar los azúcares en alcohol, ¿no? Y corrosión, eso es químico. Entonces, ¿qué preguntan? No hay pregunta, ¿no? Porque puede decir, marque lo correcto, entonces sería 2 y, o marque los procesos químicos 2 y 3, ¿no? Y marque los físicos solo 1. Entonces lo dejamos aquí eso. 3. Marca la decisión correcta. Wow. Entonces, aquí también necesito el ejemplo, ¿no? Como necesito el ejemplo, lo voy a copiar, ¿ya?
Entonces voy a copiar ese ejemplito para resolver el problema número 3. Ya está. Entonces, he vuelto a copiar eso para resolver la número 3. A ver, dice acá 3. Marca la afirmación falsa, incorrecta. Dice oxidación, pérdida de electrones, ¿no? Entonces aquí observamos oxidación, pierde electrones. Eso es verdadero. Oxidante, elemento que se reduce. Oxidante o agente oxidante, elemento que se reduce. Reductor, elemento que se reduce. Reductor, elemento que se oxida. Aquí falló. ¿Está bien? Elemento libre, esta oxidación 0. ¿Está bien? Reducción, disminución en el número de oxidación, ¿no? Que aquí dice reducción, mira, de 1 pasa a 0, ha habido disminución, ¿no? Entonces la incorrecta es la C, ¿no? Entonces ese ejemplito que he colocado me ha servido para resolver el problema, ¿no? Acá decimos el zinc interactúa con el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se observa que el zinc desplaza al hidrógeno. De esta manera, ahora el zinc queda con el SO4 y el hidrógeno queda libre, ¿no? Ya está. Entonces, esa reacción se conoce como de desplazamiento, ¿no? 5. Respecto al siguiente proceso químico, decimos lo siguiente. Tenemos el zinc. Hemos dicho que eso es unas pequeñas lentejitas metálicas llamadas granalla de zinc, más el cloruro de hidrógeno, eso acuoso. Esto va a producir el cloruro de zinc, que dependiendo de su concentración puede ser acuoso o puede ser un precipitado, ¿no? Más hidrógeno. Pero el hidrógeno es un gas. Ya está. Entonces, decimos lo siguiente. A ver, vamos a balancear. Aquí el zinc es 0, ¿no? Está solito. Igual que el hidrógeno, que también es 0. Pero aquí el hidrógeno es más 1 y el cloro menos 1. Aquí el zinc, por ser alcalino, está en grupo 2B, su valencia es más 2 y el cloro menos 1, ¿no? Ya está. Entonces, fíjate, vemos de que tanto el zinc como el hidrógeno cambian sus estados de oxidación y por lo tanto son procesos redox. ¿Ya está? ¿Es una reacción de descomposición? No, no es descomposición. No. Lo que observo es de que el zinc va a desplazar al hidrógeno y ahora el zinc queda con el cloro y el hidrógeno queda libre, ¿no? Entonces es una reacción de desplazamiento. O sustitución, ¿sí? Entonces, esto no es de decomposición, es de desplazamiento. Es una reacción homogénea. No dice que para que sea homogénea tiene que estar en el mismo estado, ¿no? Entonces, miren, esto es sólido, ¿no? Y esto es un gas. Entonces están en estados distintos, ¿no?
Por lo tanto, homogénea no es, ¿no? ¿Cuáles son los correctos? Sería solo uno, ¿no? 6. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no corresponde a una transformación química? Corrosión del clavo, químico, se oxida. Digestión. Miren, digestión simplemente es un proceso biológico, ¿no? Y en la biología, pues, hay un sinnúmero de procesos que se dan en simultáneo, procesos químicos, ¿no? Evaporación. Ah, eso es físico, porque eso es un cambio de estado. Fermentación es químico, proceso fermentativo, ¿no? Y combustión también es químico, ¿no? Por lo tanto, no corresponde a transformación química, solamente el 3 nada más. Y la clave será la A, ¿no? Solamente la 3. 7. Las reacciones químicas son los cambios químicos que ocurren en la naturaleza y que en muchos casos, en muchos casos repetimos en los laboratorios. Ya está. Con respecto a las reacciones químicas, seleccione la secuencia verdadera o falsa. A ver, en ella las sustancias reactantes se transforman en otras llamadas productos verdadero, ¿no? Se representa o su representación mediante símbolos y fórmulas se llama ecuación química verdadero, ¿no? La suma de los reactantes debe ser igual a la suma de productos. Bueno, esto es la llamada, por ejemplo, conservación de la materia o la ley de Lavoisier, ¿no? Pero aquí debería decir lo siguiente, ¿no? El enunciado va a ser la suma de masas de los reactantes debe ser igual a la suma de masa de los productos. O sea, la reacción debe ser más explícita, ¿no? Entonces, si es así, entonces es verdadero, ¿no? ¿Sí? Entonces, pasamos a la octava. La octava dice, se tiene la siguiente reacción redox. ¿Cuál es el agente oxidante? Entonces, el agente oxidante es aquel que se reduce. Entonces, busco a aquel que se reduce, ¿no? Ya está. A ver, el cobre está solito. 0. El nitrógeno es parte del ácido nítrico, por eso es 5, digo, el nitrógeno. Aquí, el cobre con el radical nitrato forma pues el nitrato cúprico, porque aquí no hay un subíndice para que sea cuproso. Y aquí tenemos un 2. El nitrógeno, como todo es 0, el oxígeno menos 2, nitrógeno más 4, ¿no? Entonces, el cobre se oxida, mientras que el nitrógeno se reduce. Ya está. Entonces dice, ¿cuál es el agente oxidante? El agente oxidante es aquel que se reduce, reducción. Entonces aquí se da el proceso de reducción. Por lo tanto, ese será el agente oxidante. ¿Ya está? Y aquí también una nota, ¿no? ¿Qué pasaría si aquí hubiese la alternativa N solo, nitrógeno?
Entonces, no sería respuesta. La respuesta es el ácido nítrico, porque yo miro la reacción y en la reacción reaccionan cobre y ácido nítrico. Entonces, el cobre sería el agente reductor y el ácido nítrico el agente oxidante, ¿no? O sea, los que participan del proceso, cobre y ácido nítrico, ¿no? 9, comienza aquí los balances, ¿no? Vamos a balancear, por ejemplo, por el método tanteo, que es un método bastante sencillo. Tenemos aquí, por ejemplo, a ver, voy a copiar esto. En la letra A. A ver, ¿están de acuerdo, chicos? En la A. Ya está. Miren, vamos a emplear el método tanteo, ¿sí? La flechita marca el antes y el después. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí decimos el manganeso entra 1, sale 1. A ver, luego vemos el cloro. Miren, el cloro aquí entra 1. ¿Y cuándo sale? Aquí hay 2 cloros y aquí hay 2 cloros. Entonces, 2 cloros más 2 cloros son 4 cloros. Si salen 4 cloros, deben ingresar 4 cloros. 4 acá. El hidrógeno ahora ingresa 4 y hidrógeno solamente de acá. Entonces aquí debe ser 2 por 2, 4. Me falta el oxígeno. El oxígeno aquí ingresan 2 y salen 2 acá. Bueno, entonces ya no hay más falta, ¿no? Todos están considerados en esta fiesta. Entonces, donde no hay nada, nada entre comillas, ¿no? Porque aquí está sorprendido un 1 acá. Aquí tienen 1, ¿no? Y aquí 1, ¿no? Entonces, ahora sí podemos decir la respuesta. Sería 1, 4. En otros libros o en otros folletos, aquí aparece una flechita, ¿no? Así. Lo sigue 1, 2, 1, ¿no? Si una flechita significa reactantes y productos, ¿no? Entonces aquí la clave sería la A. A ver, ¿cómo sería la número 10? Ácido sulfúrico más cobre, sulfato cúprico más agua más anhidrido sulfuroso. ¿Ya está? A ver, vamos a aplicar también el método tanteo. A ver, ¿cómo sería aquí? Entonces, decimos, a ver, tenemos el cobre. Mire, el cobre está solito. Y cuando un elemento está solito, eso lo dejamos al final, al último, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. cualquier coeficiente que coloque aquí va a encajar, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, por ejemplo, podemos observar aquí hidrógenos, entra solamente aquí y aquí nada más, ¿no? Los hidrógenos están balanceados, por ejemplo. A ver, veamos el azufre. Los azufres, por ejemplo, aquí hay un azufre y aquí hay otro azufre. Son 2 azufres. Entonces, como hay 2 azufres, entonces aquí solamente hay uno.
sería 2. Ya está. A ver, hidrógenos. Aquí hay 2 y 2, 4. Y aquí debe ser 2 y 2, 4, ¿no? Oxígenos. Aquí hay 4 por 2, 8. ¿No? Aquí oxígeno hay 4. Aquí hay 2 y aquí hay 2. Ah, entonces sería 8, ¿no? Porque 4 más 2, 8. Oxígeno está balanceado. Y el cobre ingresa 1 y sale 1, ¿no? Entonces, miren, quedó así nada más, ¿no? Eso es 1, 1, 1 acá, ¿no? Entonces sería 2. Ah, pero me dicen los valores de N, de M y N. M está al principio. Esto que está aquí es M y esto que está aquí es N, ¿no? Entonces, la respuesta es 2 y 1. Y la clave sería la D, ¿no? Bueno, ahora pasemos a lo que es balance por el método redox. Ya está. Y dice, al balancear la ecuación, los coeficientes de permanganato de potasio y ácido clorhídrico son. Ya está. A ver. Entonces, voy a copiar esa reacción. Esa reacción sí no lo va a hacer por tonteo, ¿no? Porque podemos tantear toda la mañana y no balanceamos, ¿no? Y entonces aquí el método, ¿no? Tenemos aquí ácidos. Ah, empieza más arriba, ¿no? Empieza con el permanganato de potasio. Más el ácido sulfúrico. Más el ácido clorhídrico. Y esto va a formar el sulfato de potasio. El sulfato manganoso más el cloro más agua. Ya está. Aquí hay algo que me llama la atención. Su reiterada presencia es del sulfato. A ver, recordar, si yo tengo el ácido sulfúrico, cuando un ácido, como en este caso el sulfúrico, pierde sus hidrógenos, en este caso 2 hidrógenos, queda transformado en SO4 a la menos 2, porque pierde los hidrógenos. ¿Y qué pasa? Ya no es un ácido, ahora será un radical. Ya no termina en ico, ahora termina en ato. Entonces será el radical sulfato. Mire, ese radical sulfato, veo que aquí está presente 3 veces, ¿no? Entonces, digo previamente lo siguiente, a ver, aquí tengo al sulfato, esto es menos 2. Aquí tengo al sulfato, esto es menos 2. Y aquí tengo al sulfato, y esto es menos 2, ¿no? No hay más sulfatos, no hay más azufres. Eso es todo, ¿no? Ya está. Entonces, el sulfato para mí es como si fuese un elemento con carga menos 2, ¿no? Algo parecido al oxígeno, ¿no? El sulfato tiene carga menos 2. Ya está. Y ahora analizamos los estados de oxidación. Entonces decimos lo siguiente. A ver, todo esto debe ser 0. Aquí también debe ser 0. Acá 0. 0. Por acá. Por aquí 0. El cloro está solito, 0. Y el agua debe ser 0. Ya está. Internamente, el potasio por ser alcalino más 1, el oxígeno menos 2,
para que todo sea 0, el manganeso es más 7. ¿Ya? El hidrógeno más 1, el oxígeno, digo, el cloro menos 1. Bueno, el hidrógeno siempre ha sido más 1, ¿no? 1 por 2, más 2, menos 2, 0. ¿Está bien? Aquí todo es menos 2. Para que tenga lógica, el manganeso debe ser 2, ¿sí o no? De tal manera que más 2 menos 2, 0. El cloro, 0. Bueno, hidrógeno, 1, oxígeno, 2. A ver, ¿quiénes son los que cambian? ¿No? Entonces, miren, hemos determinado todo el estado de oxidación uno por uno. Y ahora voy a ver quiénes son los que cambian. A ver, quiénes cambian. El azufre, ustedes, miren, SO4, 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 no va a cambiar. Bueno, aquí el que cambia, por ejemplo, es sin lugar a dudas el manganeso, que va desde 2, o digo, desde 7, más 7, hasta más 2. Aquí hay un cambio, ¿no? Entonces entra en 7 y sale en más 2. Mientras que otro es el cloro, que entra en menos 1 y sale en 0. Ahí está. Y fíjate, ahí hay 2 elementos que cambian. ¿Hay más elementos? El potasio no va a cambiar. Siempre es un alcalino, siempre más 1. El hidrógeno, o tampoco, el oxígeno tampoco. Entonces, ahí están los únicos que cambian, ¿no? Entonces, mira, el manganeso que va de 7 a 2 disminuye. Entonces, al disminuir se llama reducción. Mientras que el cloro va de menos 1 a 0, aumenta, se llama oxidación. ¿Ya está? Y ahora decimos lo siguiente. Reducción es cuando gana electrones. ¿Cuánto va a ganar? De 7 hasta 2 tiene que ganar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre 6 y 2? 5 electrones. Entonces, para que pase de 7 a 2, tiene que ganar 5 electrones. ¿Ya está? Y el cloro, para que pase de menos 1 a 0, tiene que perder un electrón. Entonces decimos acá el cloro, para que pase de menos 1 a 0. Entonces, en este caso, tiene que perder. Eso es lógico, ¿no? Claro que sí. Para nadie va a ser pues sorpresa de que si va desde menos 1 hasta 0, pierde un electrón. Pero ¿saben qué pasa? Sucede de que veo los cloros y digo, aquí están saliendo 2 cloros. 2 cloros salen. Ingresan uno solo. No puede ser, ¿no? No puede ser que ingresando un cloro salgan 2 cloros. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Lo que va a pasar es que si salen 2 cloros, tiene que ingresar 2 cloros. Ojo, hago un balance de materia del elemento que es oxígeno que se reduce. ¿Ya? Para que salgan 2 cloros, tiene que haber ingresado 2 cloros. Y ahora digo lo siguiente, un solo cloro pierde un electrón. Como son 2 cloros, multiplico por 2, ¿no? Entonces, si un solo cloro pierde 1, 2 cloros perderán 2 electrones. ¿Ya está? Entonces, ahora sí sé cuántos electrones gana y cuántos pierde. Pero existe aquí el llamado principio redox. El principio redox me dice que el número de electrones ganados tiene que ser igual al número de electrones perdidos.
Ya está. Entonces, eso aplico acá. Miren, no puede ser posible que en el proceso de oxidación se gane o se pierda, digo, 2 electrones y en reducción se gane 5. No puede ser, tienen que ser iguales, porque los electrones son materia y la materia no se crea y se destruye, ¿no? No, no, entonces se tiene que igualar. ¿Y cómo se iguala? Fácil. Se va a multiplicar por 2 arriba y por 5 abajo. ¿Ya está? Entonces, en total, ahora se ganan 10 electrones y se pierden 10 electrones. Como se ganan 10 y pierden 10, decimos aquí, se transfieren 10 electrones, ¿no? Ya está. Entonces, una vez que ya sé cuántos han sido lo que se ha transferido, el 2 y el 5 lo subimos. El 2 sube para acá. Sería aquí 2 permanganato más el... Mira, aquí no digo nada. Esto se va a decir por tanteos. Más este 5 sube, 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 se encuentra con el 2. 5 por 2, 10. Aquí no le llegó ninguna flechita, entonces también por tanteos. Aquí sube el 2 para el sulfato manganoso, más este 5 sube para el cloro, y al agua tampoco le llegó ninguna flecha, eso es por tanteo, ¿ya está? Entonces miren, aquellos elementos que se oxidan y se reducen, le llega pues sus coeficientes, pero los que ni se oxidan ni se reducen, no le llegan. Entonces, aquellos que no le llegan, se termina el balance por tanteo, ¿no? Entonces, veamos aquí cómo sería esta historia. Por ejemplo, acá decimos potasios. Ingresan 2 potasios y salen 2 potasios. No hay más potasio por ningún lado, no. Entonces aquí va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque ingresan 2 potasios y salen 2 potasios. ¿Ya está? Ahora, los azufres, ¿no? El manganeso ya no lo tomo en cuenta porque el manganeso ha sido balanceado, ¿no? El manganeso, ¿no? Ni el manganeso ni el cloro, ¿no? Está balanceado. A ver, el azufre. Azufre, aquí hay un azufre y aquí hay 2 azufres. 1 más 2 serían 3 azufres que salen, ¿eh? Salen 3 azufres. Y deben ingresar 3 azufres, 3 acá. ¿Ya está? Porque solamente hay aquí 3 azufres. Luego decimos lo siguiente, a ver, hidrógenos, H9 acá, aquí hidrógeno 2 por 3 sería 6, y aquí hidrógeno 10 por 1 es 10. 10 más 6 sería 16 hidrógenos. Aquí tenemos, no hay hidrógeno, ¿no? Aquí 8, ¿no? 8 por 2, 16. Ya está. Y la ecuación quedó balanceada. ¿Cómo puedo yo saber si está balanceada? Hay una forma de comprobar, eso es analizando los oxígenos. Si los oxígenos están bien balanceados, entonces todo está balanceado. A ver, oxígeno, miren, aquí hay 4. 4, pero adelante hay 2. 4 por 2, 8. 8 oxígenos. Más, aquí hay 4 por 3, sería 12. 12 oxígenos. Ya está. Aquí no hay. Lo que sale. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Y aquí 1 por 8, 8. ¿No? Entonces, ingresa 20, sale 20. Entonces está balanceado, la ecuación está bien balanceada, ¿no? ¿Ya está? ¿Qué otra pregunta? Dice los coeficientes del permanganato de potasio y del ácido clorhídrico. A ver, el permanganato de potasio es esto que está acá. Su coeficiente es 2. Y del ácido clorhídrico, 10, ¿no? Entonces, las respuestas es 2 y 10, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? Está aquí, la C, ¿no? 2 y 10. El permanganato es 2 y el ácido clorhídrico 10, ¿no? Eso, 2 y 10. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a colocar
sus estados de oxidación a todos los elementos, veo quién se oxida, quién se reduce, se igualan, los coeficientes se llevan a la ecuación inicial y se termina el balance por tanteo. ¿Ya? Eso voy a continuar la número 12. ¿No? Aunque 12 parece sencilla, ¿no? A ver, aquí dice el magnesio más el cloruro de hidrógeno, cloruro de magnesio más hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué se piden? Hallar, piden el coeficiente del magnesio sobre el coeficiente del hidrógeno, ¿no? Entonces quizás balancear nada más, ¿no? Esa ecuación está bien fácil, ¿no? Un magnesio que entra y un magnesio que sale. Un hidrógeno que entra y dos hidrógenos que salen. No puede ser. Para que salgan dos hidrógenos, tiene que haber ingresado dos hidrógenos. Dos cloros que ingresan, dos cloros que salen. ¿Ya? Entonces, ya salió. El magnesio, su cociente es 1. Y el hidrógeno, su coeficiente también es 1, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta sería pues 1 sobre 1, ¿no? La clave sería la C. Bueno, sencillo. Veamos la siguiente. Balancee la siguiente ecuación química. A ver, tenemos aquí el fosfato de calcio más el óxido silícico más carbono, silicato de calcio más monóxido más fósforo, ¿no? Ya está. Entonces, comenzamos con la determinación de los estados de oxidación, ¿no? A ver, todo esto debe ser 0. El calcio es un alcalino más 2, pero ese 2 viene de aquí, ¿no? Entonces de aquí vendrá el menos 3. El oxígeno menos 2. Y para que todo sea menos 3 aquí, el fósforo debe ser más 5. Oye, ¿por qué? Porque oxígeno es menos 2. Aquí, ¿no? Oxígeno menos 2 por 4 sería menos 8. Menos 8 más 5 sería menos 3, que está acá, ¿no? Menos 3. Menos 3 por 2 sería menos 6. Y acá, 2 por 3, 6, ¿no? Entonces, el fósforo es 5, ¿no? Eso es el más complicado, entre comillas, ¿no? Porque lo demás ya es sencillo, en la medida que esto de sumar 0, el oxígeno menos 2 y el silicio de ser 4 para que todo sea 0. El carbono está solito, 0 acá, ¿saben? Todo esto, el calcio es más 2, el oxígeno menos 2, el silicio más 4, ¿no? 4 más 2, 6, menos 2 por 3, menos 6. ¿Ya está? Aquí todo esto es 0, el oxígeno menos 2, el carbono más 2. Y aquí el fósforo 0 porque está pues como solito el fósforo, forma elemental, ¿no? Fósforo blanco. Luego vemos aquí quiénes son los que cambian. Va a cambiar el fósforo que va desde más 5 hasta 0. Y otro que va a cambiar es el carbono que va desde 0 hasta más 2. Ya está. Entonces ahí están los dos elementos que van a cambiar. No hay más, ¿no? Son los únicos. ¿Saben? Luego decimos lo siguiente, a ver, el fósforo va desde 5 hasta 0. Mientras que el carbono va desde 0 hasta 2. Ya está. Entonces ahí están
los dos elementos que cambian sus estados de oxidación. El fósforo, al ir de 5 a 0, disminuye, se conoce como reducción, o sea, va a ganar electrones, y el carbono de 0 a +2 se llama oxidación, o sea que va a perder electrones. Ya está. Entonces, observa lo siguiente, decimos, este fósforo, al ir de 5 a 0, ¿qué pasa con ese fósforo? Va a perder o va a ganar. Va a ganar, ¿no? Decimos aquí, gana 5 electrones, ¿cierto? Entonces, el señor fósforo, mira, de 5 a 0, gana 4 electrones. Pero hay un inconveniente. ¿Cuál es? Miren, están saliendo 4 fósforos. Ah, si salen 4 fósforos, deben haber ingresado también 4 fósforos. Ah, entonces aquí va un 4, ¿eh? Claro, los fósforos tienen que ser igual. Ah, pero un momentito, profe, 4 está mal. Ah, sí, tiene razón, está mal, no va 4 ahí. ¿Cuánto va? Va 2 nada más. Oye, ¿y por qué 2? Porque el fósforo está en un paréntesis. Este fósforo está siendo afectado por el 2. Entonces aquí hay 2 fósforos y por 2 ya serían 4. Ahora sí. Entonces hay 4 fósforos que ingresan y 4 fósforos que salen. Entonces, un solo fósforo gana 5, pero como son 4 fósforos por 4 fósforos. Al final ganarán 20 electrones. ¿Ya está? Y oxidación es pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí la cosa es distinta. Va de 0 hasta 2. Entonces aquí pierde 2 electrones. Pero entra un carbono y sale un carbono. Entonces no se multiplica por nada, ¿no? Entonces aquí menos 2 electrones. ¿Ya está? Se tiene que igualar. ¿Se acuerdan? Los electrones ganados y perdidos tienen que ser iguales. Para que se igualen, ¿qué hacemos aquí? Se tiene que multiplicar por ¿cuánto? Por 1 arriba y por 10 abajo. De tal manera de que en total hay más 20 menos 20. Por lo tanto, decimos aquí hay 20 electrones transferidos. ¿Ya está? Entonces diremos lo siguiente. El 1 sube para acá. 1 por 2 sería 2. Más, a ver, aquí no le digo nada. Entonces eso es por tanteo, ¿no? Más el 10 llegó al carbono. Aquí no llegó ningún coeficiente. Más, aquí llegó el 10, ¿no? Al monóxido. Y al fósforo le digo 1 nada más. P4. Ya está. Entonces, terminamos el balance por tanteo, ¿no? A ver, vemos aquí calcio. ¿Cuánto hay? 2 calcios por 3 son 6 calcios. Entonces aquí debe haber 6 calcios. Silicios son 6. 6 silicios. A ver, hidrógenos no hay por ningún lado. Oxígenos. A ver, veamos los oxígenos. Vamos a comprobar con oxígenos. Oxígenos, miren, 4 oxígenos por 2, 8. Y por 2, 16 oxígeno. Más oxígeno, 6 por 2, 12. Y eso debe ser igual a los oxígenos que salen. Oxígeno, 6 por 3, 18. Más 1 por 10, 10. ¿No? Aquí no hay oxígeno. Entonces, miren, oxígenos ingresan 28 y salen 28. ¿Correcto? Por lo tanto, está bien la ecuación. Y la respuesta es el coeficiente del carbono. El carbono es 10. Esa es la respuesta. ¿Ya está? Coeficiente del carbono.
¿Cómo sería el 14? A ver, ¿cómo haría el examen 14? Decimos aquí dicromato de potasio más el cloruro de hidrógeno genera el cloruro crómico más cloruro de potasio más cloro más agua. Al toque, al ataque, ¿qué hacemos aquí? Mira, decimos, a ver, es el dicromato. El cromo aquí es más 6, mientras aquí, como este cloruro es menos 1, el cromo es más 3. El cloro, aquí solito 0, aquí formando cloruro, esto es menos 1. Entonces, aquí el cromo pasa de 6 a 3, mientras que el cloro de 1 a 0. Primer caso se llama reducción porque disminuye y segundo se llama oxidación porque aumenta. Ahora, en el caso de el cromo, ingresan 2 cromos y sale 1, no puede ser. Entonces aquí colocamos un 2. Un solo cromo gana 6, no, gana 3 electrones. Gana 3 electrones. Pero como son 2 cromos, sería por 2. Al final gana 6 electrones. En cambio, en el caso de el cloro, cuando va de menos 1 a 0, pierde un electrón, pero también si salen 2 cloros, han tenido que haber ingresado 2 cloros. Entonces, sería por 2, ¿no? Entonces, sería menos 2 electrones. ¿Ya está? ¿Qué se hace? Se multiplica por 1 y por 3, ¿no? Perfecto. Entonces decimos acá, mira, el 1 sube para el dicromato, ¿saben? Más este 3 sube, se encuentra con el 2, sería 6 cloruro de hidrógeno. El 1 sube, se encuentra con el 2. Aquí no le llegó nada. Aquí sube el 3 y al agua tampoco nada. Pero aquí hay algo que quería que ustedes observen. Miren, qué cosa quería que ustedes observen. Lo siguiente, mira, a ver, atención. Todo el cromo que está aquí pasa a todo el cromo. Entonces los cromos están chéveres, no tengo problema con los cromos. Ya está. Pero eso no ocurre con el cloro. Porque mira, yo he balanceado este cloro con este cloro. ¿Ya? Ese es mi balance. Todo el cloro que está aquí, todo el cloro que está aquí. Pero de pronto me atormenta la siguiente pregunta. Me dicen, oye, ¿y este cloro que está aquí, de dónde sale? ¿Hay otra fuente de cloro? ¿Hay otro origen? ¿Y este cloro que está aquí, de dónde sale? ¿Qué pasa con esos cloritos? ¿De dónde salen? Ah, entonces aquí ha debido haber ingresado más cloro, ¿no? Claro. Entonces, ha debido haber ingresado más cloro, entonces borramos acá, ¿no? Porque si no hago ese, si no borro aquí, no voy a poder, pues, explicar la presencia de otro cloro, ¿no? Nada más que esto. Lo demás está perfecto todo. Y ahora vamos a balancear por tanteos, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente, observa, aquí potasios ingresan 2 y deben salir 2 potasios. ¿Ya está? A ver, cloros. Miren, cloro aquí y cloro aquí. A ver, aquí 3 por 2, 6 cloros. 1 por 2, 2 cloros. 3 por 2, 6 cloros. 6 más 6, 12, más 2, 14 cloros. Entonces aquí debe ser 14 cloros. ¿Ya está? Los hidrógenos ahora son 14 hidrógenos. No hay más hidrógenos. Y tenemos acá, como son 14 hidrógenos, y aquí tenemos un 2, sería 7 por 2, 14. ¿Ya está? Y los oxígenos son 7 oxígenos que entran. No hay. Ah, y salen 7 oxígenos, ¿no? Miren, y la cuestión quedó balanceada. ¿Qué es lo que preguntan? Resumen del oxidante y reductor. Ya está. ¿Quién es el oxidante? Es aquel que se reduce. Entonces, ese se reduce, ese es el oxidante.
¿Y cuál es su coeficiente? 1. Acá, ¿no? 1. Y este reductor, ¿qué es el reductor? El reductor es el que se oxida. Entonces, el que se oxida es el reductor. ¿Y cuál es su coeficiente? El coeficiente es 14. Entonces, la respuesta es oxidante entre reductor, y esto es oxidante 1, reductor 14, y la clave sería la B de bonito. ¿Ya? Entonces, jóvenes, disculpen que haya pasado unos minutitos, pero este problemita quedó resuelto. ¿Ya? Gracias, nos vemos, cuídense, que pasen fin de semana. ¿Ya? Ya, profesor, y gracias. Muchas gracias. Guardar, no guardar.